Muy buenas, balderos. Hoy os traigo una consola que me regaló un buen amigo en una RUT de Barcelona hace un par de añitos, un poquito más. No es ni más ni menos que una Game Boy Light. Game Boy de 1998, justo unos meses antes de salir al mercado la Game Boy Color, pero que la verdad usa una tecnología un poquito peculiar. Tiene una pantalla electroluminiscente. Y en este vídeo me gustaría hablaros sobre esta tecnología un poquito antes de empezar con el unboxing y el gameplay. ¿Qué os parece si pasamos al vídeo y lo vemos? Hasta ahora, balderos. Bueno, pues vamos a empezar con la Game Boy Light. Antes de empezar, lo primero, dar las gracias al amigo Abel, alias Bycorps, porque es el que me regaló esta Game Boy ya allá en el 2019 en aquella RU de Barcelona. Muchísimas gracias, Abel, tío, y a ver si nos volvemos a ver, pero... La madre que lo parió al Abel, que se cruza en todos lados el tío. ¡Qué tío! Si queréis saber de dónde sale este bitcorder, os recomiendo pasaros por el podcast del amigo Jaume, cartuchos, CDS y Prozac. Os dejo debajo en la descripción del vídeo, os dejo el enlace para que podáis escucharlo. Os lo recomiendo encarecidamente, ya que trata por un lado cartuchos, juegos viejunos por lo general, CDS, que es la parte musical de su podcast, con el cual yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo, y Prozac, donde habla de la salud mental y diferentes temas relacionados. Bueno, vayamos al lío. Antes de empezar con el unboxing o enseñaros esta consola de cerca, me gustaría hablaros de la ciencia que hay detrás de las pantallas electroluminiscentes. Os voy a poner un vídeo y de mientras os voy a explicar un par de cosillas. Los paneles delgados electroluminiscentes solo pierden el 10% del brillo después de docenas de miles de horas de uso. Esto es buenísimo para la durabilidad. Esta lámpara es una lámpara panelescente de 1960 y es anterior a las TFEL o paneles delgados electroluminiscentes, y realmente fue la primera lámpara electroluminiscente en llegar al mercado. Su fabricante fue Sylvania y no consume más de 0.2 vatios. Tenemos tres tipos de luces electroluminiscentes. Las lámparas originales de las décadas de los 50 y los 60 estaban compuestas por una capa gruesa de polvo de fósforo, de sulfuro de zinc y manganeso. En los 70 aparecieron las primeras lámparas de panel delgado o TFEL, también de sulfuro de zinc y manganeso, pero mucho más delgadas, de 500 nanómetros. En la década de los 2000, las pantallas de panel grueso de entre 10.000 y 20.000 nanómetros de grosor disponían de mucha más luminosidad que las pantallas de panel delgado. Vamos a ver cómo funcionan estas lámparas con unas bonitas infografías. Este vídeo lo he sacado del YouTube del Instituto Edison. Os dejaré un enlace debajo del vídeo. Las lámparas electroluminiscentes son como un sándwich de componentes. Primero tenemos una capa de cobre que hace de electrodo, luego una capa de aislante, el fósforo, que sería la capa activa o lo que genera la luz, luego una capa de óxido de indio y estaño, que es transparente, y para terminar una capa de cristal o plástico, que sería para proteger el panel. Una de las cosas buenas que tienen estos paneles es que no necesitan balasto para funcionar. Se alimentan con corriente alterna y funcionan de manera muy parecida a un condensador. El campo eléctrico pasa entre los dos electrodos y entonces los fósforos emiten luz. Normalmente, las lámparas fluorescentes funcionan con luz ultravioleta para excitar el fósforo, pero esto no es necesario en las lámparas electroluminiscentes. Los iones pasan entre los dos polos chocando contra los átomos del fósforo y estos emiten luz visible. Pasemos a ver la construcción de un panel delgado electroluminiscente. Es la tecnología que usa nuestra Game Boy Light y otras lámparas o displays. Empezamos con la capa de cristal. En medio de este cristal va localizada la pantalla de la Game Boy. Luego va la capa de óxido de indio con estaño que hace de electrodo. Luego la capa dieléctrica, después la capa de fósforo de 500 nanómetros, otra capa dieléctrica por encima y por último otro electrodo metálico. Al ser corriente alterna, la polaridad va cambiando entre los electrodos. Esto hace que se transporten los iones de uno al otro y que de camino choquen con los átomos de fósforo y estos emitan esa luz tan característica.
Vamos a ver los diferentes fósforos, ya que esto depende del color de la luz a emitir. Las primeras eran de sulfuro de zinc y manganeso, son las originales y emiten ese color verde. Las azules se componen de sulfuro de zinc, cobre y plata, logrando un color azulado. Con diamante dopado con boro se puede conseguir también brillo azulado, y combinando el sulfuro de zinc con diferentes metales alcalinos conseguimos también la luz azul, verde, roja o blanca. Esto se usa en las lámparas de panel grueso. Vamos a hablar de algunos de sus muchos inventores. En 1936 se usa por primera vez el término electroluminiscente por parte de George de Stroh, que hizo el primer estudio usando polvo de sulfuro de zinc para emitir luz. En 1951, Sylvania fabricaría las primeras lámparas electroluminiscentes de la mano de Kate H. Butler, usando el diseño que hemos visto atrás. En 1954 se fabricaría el primer display también en Sylvania, usando un sistema de rejilla para generar los píxeles. Su autoría recae en Sanford Christopher Peak. En 1958, el señor Elmer Friedrich fue el primero capaz de fabricar las primeras lámparas electroluminiscentes de diferentes colores, y mejoró el diseño de las mismas. Durante esos mismos años, Natalia Andriva Blasenko y el señor A. Popkov desarrollaron los primeros prototipos de paneles delgados electroluminiscentes. Desarrollaron también métodos para aumentar la luminosidad y además crearon las primeras lámparas que usaban corriente continua en vez de alterna. En 1968, el señor Aaron Beck desarrolló en Londres las primeras pantallas comerciales de corriente continua que fueron usadas en relojes. En 1974, el jovial Tuomo Suntola, finlandés de nacimiento, desarrolló un método efectivo para depositar estos delgados paneles sobre un sustrato, ayudando a hacerlas más flexibles. También en 1974, el señor Toshio Inoguchi, de Osaka, desarrolló los primeros displays de 7 segmentos electroluminiscentes, además de las primeras pantallas de alto brillo de panel delgado, usadas en muchos ordenadores portátiles de los años 80. También durante los 80 y los 90, el señor Christopher King desarrolló pantallas más complejas y de diferentes colores junto a Jim Hart, John Langley y Eric Dinky en Planar Systems. En 1986, el señor Hiroshi Kobayashi ya llevaba 20 años trabajando en la electroluminiscencia. Su trabajo ayudó a crear las primeras pantallas inorgánicas que fueron muy usadas en la industria japonesa. De 1993 a los años 2000, el Dr. Shinwei Wu crearía en Ontario las primeras pantallas de panel grueso que alimentaría las eFire, el primer monitor comercial en usar esta tecnología. Sí, señor White. Sí, es ciencia. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Espero que os haya gustado esta introducción un poquito científica. Aquí tenemos la Game Boy Light. Ya veis que de serie se parece bastante a la Game Boy Pocket. Salió a la venta tanto en dorado como en plateado y luego más adelante saldrían unas cuantas versiones especiales. En diferencia con la Game Boy Pocket, veis que lleva 2 pilas AA, supongo que necesarias para alimentar ese consumo de más de la pantalla. Por lo demás, en el lateral tenemos el contraste y en el otro lateral el conector externo y el volumen. La verdad que se parece muchísimo a una Game Boy Pocket. Y aquí tenemos el interruptor, que aquí sí que hay una pequeña diferencia con la Game Boy Pocket, ya que tiene 3 posiciones: apagado, encendido y encendido con el backlight. Luego veremos funcionando la pantalla. Pero ¿qué os parece si la comparamos con una Game Boy Pocket? A ver qué tengo por aquí. Y una Game Boy Pocket, como veis, del mismo color, en dorado también. Vemos que es un poquito más pequeñita la Game Boy Pocket, no mucho más, pero sí que se nota una pequeña diferencia. El tamaño de la pantalla es el mismo, y si vemos los controles, el de contraste es básicamente igual. Vemos que en la Game Boy Light las pilas sobresalen un poco, mientras que en la Pocket la tapa de las pilas va a ras de la propia consola. En la Game Boy Light sobresale. Queda bonito que sean con ondas. Pero bueno, veis que la Pocket usaba 2 pilas AAA y por eso ocupa bastante menos espacio. Por el otro lateral tenemos el conector externo y el volumen. Y bueno, si lo comparamos también con una Game Boy tocha, la verdad es que la Lite queda entre los dos mundos. No es tan pequeñita como la Pocket, pero es bastante más pequeña que la Game Boy tocha.
Vamos a ver qué tal funciona la Game Boy Light en un ambiente a oscuras. Deciros desde ya que ha sido bastante complicado grabar esta pantalla a oscuras, pero yo creo que vamos a poder verla funcionando de manera bastante buena. A ver qué os parece. Como siempre, vamos a probarla con un Konami. Encendemos y en la primera posición vemos que no se enciende la pantalla. Pero si le damos otro toquecito, vamos a ello. ¡Oh! Aquí ya se ve algo. La verdad es que el color de retroiluminación es plano. Es lo bueno de las pantallas electroluminiscentes. Y es que tienen un brillo muy homogéneo. Se ve toda la pantalla exactamente con el mismo brillo. Y la verdad es que el colorcillo verde este que gasta, a mí personalmente me gusta mucho. Vamos a empezar con el Castlevania. Vamos a echar una partidita corta. Y bueno, poco antes de terminar, ¿qué os parece si os pongo también cómo se ve una Game Boy Tocha, una Game Boy DMG, con el kit de retroiluminación LED y el chip Beaver instalado? ¿Veis que la Game Boy Light no se ve nada mal? Yo os digo, me la llevo ya desde hace un par de años, va a ser que no con el tema del coronavirus, pero yo me la suelo llevar a todas las rush y en los autobuses nocturnos la verdad es que se ve perfectamente. De contraste no anda nada mal. Y bueno, una de las características de las pantallas electroluminiscentes es que consumen muy poquito. La verdad es que esta consola tiene una duración de batería muy buena, casi siendo superior a la Pocket. Y eso la verdad es que mola bastante, porque coño, después de casi 10 años que llevaba en el mercado la Game Boy, una de las cosas más demandadas por los usuarios era que se pudiese jugar a oscuras. Y antes había que hacer apaños con lupas, con luces y con... Aquí estáis viendo cómo se ve la Game Boy Tocha modificada. La Game Boy Tocha se ve muy bien, pero la verdad, la Game Boy Light, para tener 23 años como tiene, era una tecnología muy buena. No nos podemos quejar. Bueno, balderos, pues esto ha sido la Game Boy Light que me regaló el amigo Bicorps. Espero que cuando terminéis el vídeo le echéis un vistazo al podcast del amigo Jaume. Y nada, despedirme de vosotros hasta septiembre. Ha sido un placer teneros aquí todos estos meses, los viernes a la misma hora. La verdad es que se os quiere un huevo. Y como os digo siempre, antes de terminar los vídeos, darle al subscribe si no estáis ya suscritos, darle al like si os ha gustado el vídeo. Y muchísimas gracias por estar aquí un día más. Se os quiere, balderos. Hasta la próxima.